Hermanos, ¿cuántos han ido al médico? Todos. ¿Y qué vamos a hacer al médico? ¿Qué esperamos? Curación. Muy bien. Esperamos que nos quite el dolor, la enfermedad. Ahora, imagínate a un hombre que se está sintiendo mal. Empieza con vómito, dolor de estómago, dolor de cabeza. Este hombre no sabe lo que tiene y va al médico. Cuando va al médico, el médico lo revisa, le explica cuál es su enfermedad y el médico le entrega la medicina exacta que necesita. ¿Van conmigo, sí? El médico le entrega la medicina exacta que necesita. Es una medicina con una receta que la tiene que seguir con punto y coma. Entonces, este hombre viene contento a la casa porque se va a recuperar, no es de vida o muerte, tiene la receta del médico, va y busca la medicina, recibe la medicina, pero cuando llega a la casa, abre la alacena y encuentra otra medicina igual con otro nombre. Ve los mismos colores, lee un poquito alrededor y dice, mira, tiene lo mismo, tiene lo otro. Y este hombre voluntariamente decide usar la medicina que tiene en su casa y no la que le recomendó el médico. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Ok, al principio no sintió nada. Al principio se come la medicina, no es la que le recomendó el doctor, pero cree que esa medicina va a ser más rápida y más eficaz. Es como una persona que yo conozco, alguien de la familia de mi esposa, que le duele cualquier cosa, es amoxicilina. Cuidado, hermano. Y entonces, este hombre decidió no seguir la receta y tomar su propia receta. Al principio no notó diferencia, pero cuando pasaron los días, su salud empeoró gravemente. Lo que pudo ser un proceso de sanidad o curación terminó siendo una tragedia porque el hombre murió porque nunca tomó la medicina correcta. Qué tragedia, ¿no? ¿Saben qué es el problema? Que así es la iglesia. Así nos puede pasar. Dios ha prescrito la receta y la medicina. Si seguimos la receta y tomamos la medicina, Él dará vida y restaurará a su iglesia. Esa medicina es el evangelio que debe ser el centro de la iglesia, pero muchas veces optamos por otras medicinas que parecen más atractivas y más eficaces porque llenan más sillas. Y las iglesias empiezan a querer resolver el problema más profundo, el pecado, con métodos y proyectos. Otras medicinas que parece que resolverán todo de inmediato. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se enfermará, los líderes se debilitarán y luego los miembros se enfermarán también. El principal problema acá es que no darás cuenta que están enfermos hasta que vengan los problemas, hasta que vengan las diferencias entre ellos. Porque la iglesia puede estar llena de eventos, lleno de globos, lleno de flores, lleno de luces, lleno de gente, pero adentro puede estar muerta. Querido hermano, así como aquel hombre murió por rechazar el tratamiento prescrito, también una iglesia puede morir si descuida el tratamiento prescrito de parte de Dios, la escritura. Querido hermano, la verdadera doctrina es la medicina para la iglesia. La doctrina sana es la medicina para la iglesia que transforma y da vida. Pero la falsa enseñanza tiene otra connotación y resultado: división, enfermedad y conduce a la muerte. Dice un refrán por ahí: divide y eso es lo que muchas veces hacemos. Implementamos semillas de duda en alguna persona y luego en otra persona para que al final eso explote en división.
Querido hermano, es por eso que la introducción me lleva al argumento de mi sermón el día de hoy. Y mi argumento es: la verdadera doctrina transforma, la falsa divide. Repito, mi argumento del día de hoy es: la verdadera doctrina transforma y la falsa divide. Y quiero convencerte de esto. Quiero convencerte de que la verdadera doctrina, la sana doctrina, sí transforma y la falsa doctrina divide. Y que no son tan fáciles a veces. Porque la mentira lo que hace es tomar una verdad y la dice a medias y la maquilla un poquito. Pero iniciemos un poco con el contexto de la carta antes de entrar al versículo 1. Y vamos un poco por qué se escribe esa carta, cuál es la razón, y hablemos de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más grandes, más influyentes del Imperio Romano en Asia Menor. Reconocida por una prosperidad comercial, por su religiosidad. De hecho, hermanos, no sé si alguno los conoce, pero albergaba un templo majestuoso, el templo de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su ubicación era estratégica. Era tan estratégica que era un punto clave para que el evangelio avanzara a otros lugares. De hecho, Pablo llevó el evangelio a esta ciudad llamada Éfeso, donde estuvo predicando, enseñando y discipulando por ¿cuántos años? ¿Quién se acuerda? 3 años y un poquito. Muy bien. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Eso es capítulo 20. Pero al despedirse de los líderes de Éfeso, él les advierte algo en Hechos. Él les advierte con lágrimas algo a la iglesia que acaba de formar. Y les dice: tengan cuidado. Y les advierte algo que lamentablemente se volvió realidad unos años después. Vamos todos a Hechos capítulo 20, versículo 29, que dice: la reciente iglesia de Éfeso está partiendo su fundador de la reciente iglesia de Éfeso. No solo es el pastor plantador, es el apóstol Pablo. Y dice: yo sé bien que después de mi partida, ¿qué vendrán? Wow. ¿Qué harán estos lobos? Consecuencia de los lobos. ¿Qué dice el texto? No perdonarán el rebaño. Ahora ellos podrían decir: ok, nos vamos a poner fuertes, vamos a esperar a esos lobos. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? Aunque algunos que se levantarán con sus mentiras y arrastrarán de sí a los discípulos. O sea, entre ustedes mismos, dice Pablo, entre los mismos líderes de Éfeso se podrán levantar personas que serán falsos maestros. Hermanos, ¿saben qué es lo triste? Lamentablemente, con el tiempo esta advertencia se hizo realidad. Los falsos maestros se infiltraron externos y engañaron a buenos maestros que terminaron también siendo falsos maestros internamente. Hermanos, los falsos maestros se infiltraron a la iglesia y le dijeron a la iglesia y a los líderes: la receta que dio el apóstol Pablo es incorrecta, tenemos otra medicina. Con su orgullo dieron una receta incorrecta, que son doctrinas extrañas, y comenzaron a enfermar a la iglesia de Éfeso. El liderazgo de Éfeso era débil y raquítico, ya que no podían corregir las falsas doctrinas. Quién sabe si por miedo, quién sabe si por beneficio, pero se volvió débil y raquítico sin la capacidad de corregir y enseñar. Esto generó que la falsa doctrina llegara a la iglesia, y en este contexto entonces Pablo dice: Timoteo, mi discípulo de confianza, tengo una tarea para ti, y es ir a corregir a esos falsos maestros que están destruyendo la iglesia de Éfeso. Ve a enfrentarlos, Timoteo, y pone reglas y levanta líderes piadosos que protejan al rebaño. Restaura el orden de la iglesia, muestra cómo deben ser los roles, muestra cómo deben comportarse, muestra cómo debe ser una iglesia. Ten cuidado de las viudas
y que hay una conducta apropiada en la comunidad cristiana. Todo esto con el propósito de que vuelvan a traer la verdadera medicina, que es el Evangelio. Y en medio de esto viene el saludo correspondiente, nuestro primer punto del día de hoy, al que yo le llamo la receta del médico, Pablo, el apóstol de Dios. Versículo 1, todos pueden ir en sus Biblias. Tengo Nueva Biblia en las Américas yo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato ¿de quién? De Dios, nuestro Salvador. ¿Y de quién más? De Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Cómo qué? Bien, esto es importante. Se presenta como el apóstol. Se da un título otorgado ¿por quién? Según el texto, ¿por quién le da el título? Bien, otorgado por mandato de Dios. Esto es importante. ¿Saben qué significa esto? Que no escribe simples consejos. Presten atención porque es el fundamento para la carta. Timoteo no son simples consejos. Timoteo es la autoridad misma de Dios escrita por el apóstol Pablo. Primera de Timoteo es la autoridad misma de Dios hablando a su iglesia. La guía que recibe Timoteo y la guía que recibimos por extensión nosotros hoy en día debe ser tomada como palabra de Dios normativa y autoritativa. Si vacilamos con el texto, estaremos tomando otra receta, otra medicina. Quiere decir esto que lo que escribe es palabra misma de Dios, es normativa y autoritaria para la iglesia. Hermanos, déjame decirte esto. La iglesia no se edifica sobre opiniones o experiencias humanas, sino sobre el texto, porque el texto nos revela a Cristo. Él es la piedra angular. Con Cristo como nuestra esperanza, eso quiere decir que la iglesia tiene una motivación. Primero se edifica sobre el texto, pero tiene una motivación que es Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y todo lo que hacemos hoy es por la esperanza de que Cristo es nuestro Señor de señores, Rey de reyes, y que no solo nos ha salvado, sino que volverá por nosotros. Esa es la esperanza por la cual somos fiel al texto. Pablo envía como un médico que envía la receta a Timoteo. Prescribe la medicina en función de su autoridad como médico o en palabras del texto como apóstol. Envía a Timoteo con la receta a Éfeso, pero la tarea no es fácil. Cuide los problemas estomacales, Timoteo, porque te va a costar. Toma un poquito porque sé que tu estómago te va a costar un poquito. No va a ser fácil. Es corregir un montón de cosas que no están bien. La tarea no era fácil, pero lo anima Pablo como el médico y lo respalda públicamente, mostrando que no va en sus propias fuerzas, sino enviado por el apoyo del apóstol que dio la receta que Dios le había dado previamente. Luego tenemos ese contraste. Entonces ya se dio la receta, se firmó la receta y ahora viene el contraste de qué es la medicina mala y la medicina buena. Ese es nuestro segundo punto. Evita la medicina falsa y promueve la medicina correcta para que vaya sanando a la congregación. Evita la medicina falsa y promueve la correcta. Vamos a versículo 3 de capítulo 1. Dice: tal como te rogué salir para Macedonia, que te quedaras ¿en dónde? En Éfeso. Recuerden el contexto, ¿ok? Éfeso estaba todo mal. Venía a estar todo bien a estar todo mal. Y luego que llegaras en Éfeso. ¿Y qué debe hacer? Vayan conmigo en el texto. ¿Qué debe hacer? Hay dos mandatos aquí. ¿Cuál es el otro? ¿Que instruye y el otro? No, hay otra cosa. Primero instruye y el otro es versículo 4. ¿Qué dice? Bien. Hay dos elementos textuales que está diciendo el apóstol. Son dos mandatos que nos ayudan a entender la idea central de esta sección. Y es: instruye y no prestes atención. Haz algo positivo y no te involucres en lo negativo. ¿Ok? Ahora, ¿a quién debe instruir? Según el texto.
Vayan conmigo, recuerden que gracia y verdad ustedes van leyendo el texto y pueden llegar a sus casas a revisar si lo que digo es cierto. Ok, a algunos a que no enseñen doctrinas extrañas. Hermanos, el problema de Éfeso, y quiero que prestes atención aquí, el problema de Éfeso es doctrinal. El problema de Éfeso es la doctrina que hay. Ese es el problema. O sea, presten atención los que están un poquito perdidos con doctrina. La palabra doctrina es para decir la enseñanza que se está dando ahí. Punto. Resumámoslo así. Entonces, el problema que están teniendo es la enseñanza. Son enseñanzas extrañas, o sea, que no las conoce el evangelio. ¿Van conmigo? Sí. Por eso son extrañas. No son conocidas por el evangelio ni por Pablo como apóstol. Eso es importante. Hermanos, las enseñanzas eran extrañas, diferentes y no conocidas por el apóstol mismo, en el sentido que no eran del evangelio. Entonces, el problema principal es corregir la enseñanza que se está dando. Pero Pablo sabe que al corregir la enseñanza vendrán discusiones inútiles que para nada sirven. Otra vez, vendrán discusiones inútiles que para nada sirven. Entonces le dice, corrige y no te metas en discusiones inútiles, que son interminables y que no avanzan el plan de Dios. Eso significa, vayan conmigo, que la doctrina tiene un fin. ¿Cuál es? ¿Ser más calvinistas? ¿Ser más estudiosos? ¿Tener un título? No, avanzar el plan de Dios. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es la doctrina, la enseñanza. Ese es el enfoque que dice Pablo aquí. No, evita discusiones, evita hablar de la falsa enseñanza, porque no avanzará el plan de Dios, que es que por bien, por fe. Lo hemos hablado mucho, sola fide. Es por fe. Eso es lo que lleva a la sana doctrina. O sea, hermanos, todo lo que no ayude a avanzar el evangelio, omítelo. Wow. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas extrañas? Y esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos en el texto. ¿Cuáles son las enseñanzas extrañas, tanto en ese momento y cómo lo aplicaríamos hoy en día? Bueno, lo primero que debemos comprender es que el riesgo principal de la iglesia no tiene que ver con una herejía frontal hacia la iglesia. Tiene que ver con diluir la verdad y agregarle un poquito de azúcar, de colores, un poquito más de amor y más y más, y al final tener algo completamente diferente. Ese es el problema. Hermanos, las peores divisiones no se dan cuando la gente miente, se dan cuando manipulan la verdad. Cuando quieren manipular a otra persona con decir información falsa o dar a entender que es falsa, utilizando verdades. Hermanos, probablemente se refiere a conjeturas. ¿Saben qué es conjeturas? Cuando tú lees y llegas a una verdad muy rápido, pero es que este texto dice esto. Eso es una conjetura del texto, sin realmente estudiar y profundizar. Se refiere a conjeturas sobre la ley de los judíos, especulaciones judías en torno a sus ancestros, linajes, tradiciones extrabíblicas. Y aunque se parece que están usando otra medicina, otra enseñanza, querido hermano, también nosotros enfrentamos esto. ¿Qué nos podría ayudar a identificar una doctrina extraña según el texto? Pues lo que produce. ¿Van conmigo? ¿Qué es lo que nos ayuda a identificar una doctrina extraña? Lo que produce. Lo que al final produce es división. Dice, no es una enseñanza diseñada para producir fe ni piedad. No está hecho para eso. No estás enseñando para que la gente se someta a Jesús, sea piadoso. Estás enseñando para que la gente al final diga, qué bueno, ¿cómo sabes? Para que tu reputación sea más importante que el mismo evangelio de Jesucristo. Querido hermano,
Esta es una enseñanza, la enseñanza del Evangelio. La verdadera medicina produce fe y piedad, pero la mala medicina lleva a la curiosidad intelectual nada más, al orgullo y la división, llevándonos a discusiones interminables que no pararán y no producirán fe en nadie. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no por discusiones. Querido hermano, eso es una doctrina extraña, una doctrina que busca la curiosidad intelectual y que afrenta la soberanía de Dios. No, pero es que la Biblia dice esto, sí, pero podemos manipular o no. No quiere decir esto. No, es que Dios Dios tiene que permitirme a mí elegir. Una doctrina extraña es algo que parece verdad, pero con la curiosidad intelectual hace que la gente siga a una persona y no siga a Cristo. Una que solo busca alimentar el ego, alimentar el orgullo y dividir. Divide y eso lo dice el diablo. Hermanos, no lo hacen con grandes herejías a veces, hoy en día, sino con detalles externos, tradiciones o preferencias, para distraer, dividir al pueblo. En la actualidad, hermanos, déjame decirte que tal vez ninguno está discutiendo, algunos tal vez sí, pero tal vez no están discutiendo con temas ancestrales de los judíos, de la ley. Bueno, ahora me salen un montón de reels que dice, este versículo está mal traducido. En hebreo quiere decir esto. Lo que quieren es que lo sigan y al final dice, bueno, compra mi curso de hebreo. Hermanos, las doctrinas extrañas son evidentes hoy en día. Muchas veces se disfrazan como enseñanzas bíblicas, pero sin embargo tuercen la Biblia y desbalancean el consejo de Dios. Déjenme darles algunos elementos que van a poder ver y que han visto en muchas de las iglesias y tal vez en ustedes. Legalismo. Hermano, tienes que ser bueno. Si eres bueno, si te portas bien, si te cuidas hasta el final de casarte, si eres esto, Dios al final te bendecirá. Tu bendición está en tu desempeño y quieres cuidar tu reputación ante la gente y hice algo malo, pero quiero que todo el mundo me vea bien. Eso es legalismo, es por obras. Quiero de alguna u otra forma ganarme el respeto de la gente. Eso es obras, legalismo. Quiero esconder realmente lo que soy. Y al final creo que mi desempeño vale más que su gracia. Legalismo. Utilizan la Biblia, pero para imponer. Misticismo. Hermanos, hoy tuve un sueño y Dios me dijo que Él me va a dar una casa nueva en los Andes. Yo oremos por esa casa en los Andes. Ahora suena demasiado volado, pero a veces es más sencillo. Es como, hoy sentí que mi esposa me está siendo infiel. Vean, vean cómo se va metiendo. Hoy sentí que me deberían tratar mejor en mi hogar. Dios me está hablando. Vean cómo son sutiles. Hoy sentí que debo cambiar mi vida. No lo sientes, abra la Biblia y ahí te dirá, cambia la vida. Lee la escritura. ¿Sabes por qué es más fácil el misticismo? Porque es más fácil de controlar a Dios haciendo lo que yo quiero. Pero cuando llegas el texto y lo abres, puchica, soy tan pecador que ¿cómo hago? 2, ascetismo. Y eso es tan común en la iglesia. ¿Saben qué es el ascetismo? Convierten la vida cristiana en provisiones externas sin transformación interna. ¿A qué me refiero con esto? Mira, me he portado tan mal, Rigo, he hecho tan mal las cosas que hoy no voy a tocar. Me quiero flagelar yo mismo. Ascetismo. ¿Qué quieres? Eso te va a transformar. Eso te va a cambiar. Cambia de adentro para afuera. Y si esa práctica sale de adentro para afuera, pues súper bien, pero eso es ascetismo. Ascetismo es creer que hoy voy a hincarme todo el día hasta que me duelan las rodillas porque me he portado tan mal. Eso no te va a transformar. Te va a transformar en una confesión verdadera de arrepentimiento y un cambio paulatino por medio de la escritura y la oración. Eso es lo que te va a transformar.
que a veces queremos sentirnos mal, como para mostrar que estoy arrepentido y me quiero sentir mal y quiero mostrar y quiero llorar, pero todo lo que estoy haciendo es ascetismo, porque eso externo no me transformará. ¿Quieres cambiar? Pues confiesa al Señor tus pecados y cambia por medio de su poder y su gracia. Hermanos, oh pastor, no me merezco a mi esposa. No mereces nada desde que naciste. Desde que naciste no mereces nada. Todo lo que tienes es por gracia de Dios, plena y absoluta. Lo que tienes o no tienes no te lo mereces. No pidas nada, solo disfruta lo que recibes, que es gracia de Dios. Especulaciones teológicas estériles. Si usted suma la letra A en hebreo con la letra C en hebreo y lo multiplica por el 666, el diablo viene en octubre, el anticristo. Hermanos, y la gente aplaude. Hermanos, conozco un pastor que tuvo que públicamente decir que se equivocó. No, es que el texto dice esto y sumo esto y más esto, y entonces el anticristo es un clon homosexual. Hermanos, lo he oído. Lo he oído. Esas son especulaciones teológicas. Tomar un texto fuera de contexto, sin que la misma Biblia explique el texto. Hermanos, ideologías culturales. No, es que, pastor, deberíamos tener pastores LGTBIQ más X, Y, Z. No sé si me van a bajar esto de redes sociales, pero, querido hermano, los debates que impresionan intelectualmente, y esto es lo que más tal vez en gracia y verdad luchamos. Puedes tener la teología correcta, la doctrina correcta, pero cada vez que abre la boca no es para bendecir y avanzar el avance de Dios, sino para que te aplaudan a ti por lo que sabes. Estás mal. Tu objetivo de abrir la boca y hablar de la fe es que avance el reino de Dios, produciendo fe en quien escucha. Entonces, si estas son la medicina incorrecta, ¿cuál es la medicina correcta? Versículo 5. Oh, no tengo el versículo 5 y es importantísimo. Bien, versículo 5 en sus Biblias, así leen y no se me vuelven un poquito vaguitos con la lectura. Pero el propósito de nuestra instrucción, ¿cuál es? Dice el texto. ¿Cuál? Todos juntos. El amor. Paremos ahí un momento. Entonces, si lo otro produce orgullo o división, ¿qué es lo que produce realmente la verdadera enseñanza? Amor. Y ese amor tiene una triada de donde nace. ¿Cuáles son? 1, nacido de un corazón puro. 2, de una buena conciencia. 3, de una fe sincera. El versículo 5 es el contraste entre la receta equivocada y la receta positiva. Lo más importante aquí, y me encanta, porque la enseñanza en sí mismo tiene un fin, y no es la enseñanza como tal, es la transformación que hace esa enseñanza en la persona. Ellos enseñaban doctrinas o enseñanzas extrañas que generan discusión, que generan división. Pero Pablo le recuerda a Timoteo que el verdadero propósito de la enseñanza cristiana es el amor. Pero no el amor según lo que nosotros pensamos o la cultura piensa. No se trata de un amor sentimental o pasajero o un amor que permite cualquier tipo de pecado. No, es un amor divino que nace de la gracia, que se entrega al prójimo de forma sacrificial. Repito, es un amor que se entrega al prójimo de forma sacrificial. Querido hermano, esto es lo que hace el contraste entre el falso maestro y el buen maestro. Da a entender que los falsos maestros no aman al pueblo de Dios, se aman a sí mismos. Hermanos, ¿cómo identificas a un falso maestro? No aman a la iglesia, se aman a sí mismos. Usan a la iglesia y a las personas para alimentar su ego. Usan a las personas para alimentar su reputación. Usan a las personas para tener validez.
y al final no aman a las personas. Ahora, estamos hablando de los líderes, pero eso nos puede pasar a todos nosotros. Estamos aquí y usamos a las personas. Hermanos, presten atención a esto. Los falsos maestros se miran en función de cuántos son amados y cuántos son admirados. Pero los verdaderos maestros se evalúan en función de cuánto aman a quienes sirven y a quien lideran. Hermanos, aquí tenemos una frase en la iglesia. Es una frase que me van a oír decir una y otra vez y otra vez y otra vez. Y a veces esa frase es por cuál razón algunas personas no sirven. Y la frase es: no puedes servir a quien no amas. Tienes que amar a quien sirves, porque amarás con un corazón diferente. Si miras a la iglesia como una estructura jerárquica, donde solo ves tu potencial y hacia donde tú puedes llegar, estás siendo un falso maestro. ¿Sabes por qué? Porque solo puedes servir a quien realmente amas y a quien estás dispuesto a sacrificarte por esas personas a quienes estás liderando y a quienes sirves. Querido hermano, sin amor todo nuestro servicio es para nosotros y no es para Dios. Es por eso que la verdadera enseñanza está basada en el amor, pero el amor al pueblo de Dios, con una tríada importante: corazón puro. Corazón puro no es perfección moral. No es que tienes, sí, la Biblia demanda que los líderes tengan una vida moral diferente, que debería ser la de todos, pero no es perfección moral, no es por esfuerzo humano. El corazón puro solo puede ser dado por regeneración de Dios. Eso quiere decir que no es un corazón hipócrita, es un corazón que busca con sinceridad a Dios, entendiendo su incapacidad. Segundo, buena conciencia. La buena conciencia es la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Hermanos, aunque todos creamos que lo hacemos, cuando viene el conflicto y los problemas no sabemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto refleja madurez. Ese es el gran problema que tenemos muchas veces, querido hermano. Sabemos dependiendo de la situación, pero no dependiendo del texto. Entonces, es una persona que puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto a la luz de la escritura. Tercero, una fe sincera. En griego describe a alguien sin fingimiento, sin hipocresía. Eso quiere decir una confianza genuina. No tiene una cara con unos y una cara con otros. Con unos soy súper espiritual, levanto las manos y todo, pero con otros es que vieras que quiero contarte esto. Eso no es una fe sincera. Hermanos, una fe sincera no se sostiene por rituales vacíos o eventos vacíos religiosos, ni por apariencias externas. Tu cristianismo no está en cómo te ves, sino en quién eres. De esta manera, Pablo nos enseña que la sana doctrina nunca es un fin en sí mismo, sino que tiene un objetivo. El objetivo de la sana doctrina o el objetivo de la enseñanza correcta no es la especulación teológica, no es el orgullo, no son las disputas interminables que dividen. El objetivo es la transformación integral de una persona. Si nuestra defensa de la verdad no tiene ese deseo, entonces, querido hermano, probablemente estás buscando la mala medicina. Por eso, hermanos, Dios ilumina la mente. Desde la perspectiva reformada, esto subraya que la verdad de Dios ilumina la mente, pero también transforma el corazón, y la verdad de Dios limpia la conciencia, y la verdad de Dios en su escritura produce una fe genuina que se expresa diariamente. Es por eso, hermanos, que el examen más honesto de nuestra vida doctrinal no es cuánto sabes, sino cuánto amas. Wow. El examen más honesto de tu vida doctrinal no es cuánto sabes, sino cuánto amas. Querido hermano, si nuestra teología no nos lleva a un amor puro, humilde y sincero, estás perdido en una enseñanza que no es la apostólica.
El Evangelio nos recuerda que fuimos alcanzados no para inflar nuestro ego, no para inflar nuestro intelecto, sino para caer rendidos ante Cristo y amar a nuestro prójimo para glorificar a Dios y edificar a los demás. Eso es todo. Esto nos lleva a los falsos médicos, que hay un montón. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia la vana palabrería. ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren ser? Maestros de la ley. Aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales ¿qué? Ahora tú podrías decir ahí en tu silla, y quiero decirlo con mucho amor, yo sí entiendo de lo que hablo. Yo no soy un falso maestro. Yo sí entiendo, he estudiado, tengo conocimiento. Déjame decirte, hermano, que esto no tiene que ver solo con intelecto, la parte cognitiva, sino en cómo funciona la ley y cómo se aplica la ley en este sentido. Pero nosotros sabemos que la ley, ¿cómo es? Buena. Si uno la usa, ¿cómo? Legítimamente. Y para usarlo legítimamente necesitas tener un discernimiento espiritual del bien y el bien. ¿Van conmigo? Esto es importante. Estos se han desviado con el propósito central de amarse a ellos mismos. La vana palabrería en griego describe un discurso vacío, un discurso carente de contenido espiritual, que pretende mostrar sabiduría, elocuencia, conocimiento, pero que al final no edifica a nada ni a nadie. Eso es vana palabrería. Ellos deseaban ser conocidos por la gente como maestros de la ley, es decir, intérpretes autorizados, pero en realidad no entendían ni el alcance de la ley, ni la relación entre la ley y el evangelio. Este es un ejemplo, querido hermano, de lo que en la teología reformada llamamos el mal uso de la ley, emplearla para el orgullo como sistema de justificación en lugar de un propósito divino. Hermanos, la ley es buena. ¿Cómo se utiliza legítimamente? Se utiliza de tres formas. Primero, refrena el pecado. Uno, la ley refrena el pecado. Muchas de las leyes civiles de nuestros países de Occidente están de alguna u otra forma reflejando parámetros del decálogo o de los 10 mandamientos. Dos, revela el pecado. La ley revela y muestra que no podemos por nosotros mismos salvarnos, muestra nuestra maldad y nuestra necesidad de Cristo. Nos va a llevar al último punto, y el tercero es que la ley usada legítimamente guiará al creyente a Cristo como su fin último. Guiará al creyente a ver aspectos morales y obedecerá. Los falsos maestros habían abandonado este cuadro de la triple eficacia de la ley. Pablo recalca que la ley, bien entendida, siempre te va a llevar al evangelio, porque revela nuestra incapacidad y nos dirige a Cristo. Y es por eso que termina con la medicina. Punto número 4 y punto final. Faltaron varios aquí. Versículo 9. Pueden ir en sus Biblias. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres, para los que matan a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria ¿a qué? A la sana doctrina. Ahora, hermano, yo pudiera durar 10 horas hablando de cada uno de estos elementos, pero hay que ver por qué lo puso aquí el autor y qué función tiene con la sección. Querido hermano, dice que la ley no fue dada para el justo. ¿Cómo nos hacemos justos? ¿Qué hace Jesús con nosotros? Nos justifica, nos inviste de su justicia. Bien. Entonces, de alguna u otra forma, la ley es para que todo este grupo vea su propia maldad. Y si tú repasas con
Éxodo y este grupo, te darás cuenta que refleja el corazón de los 10 mandamientos, mostrando cómo la ley va a revelar más evidente el pecado de la gente. La violencia contra los padres, mandamiento número 5. El homicidio, mandamiento número 6. La inmoralidad sexual, mandamiento número 7. El secuestro o el robo, mandamiento 8. La mentira o el perjurio, mandamiento 9. Así funciona la ley, para que cuando tú leas esto, te veas ahí. Para que cuando tú leas esto, veas el espejo de quién realmente eres. Para eso funciona la ley. Yo podría sentarme a hablar de cada uno de ellos como si estuvieran afuera de aquí. Pero déjame decirte que cada uno de ellos refleja mucho nuestro corazón, nuestra maldad. Así funciona la ley. Revela la profundidad del pecado en todas sus formas, colores y en toda la forma en la que el pecado se manifiesta. Desde lo moral hasta lo social. Esta sección no requiere una explicación exegética, requiere una confrontación pastoral para que veas realmente quién eres. Sin embargo, Pablo no termina con eso. Si lees, todo esto genera ¿qué? División. Divide y vencerás. Todo esto atenta contra la comunidad, pero todo esto sale de una mala doctrina. Cuando todo se basa en el orgullo y en el ego, hay consecuencias. Recuerden, no es solo un fin en sí mismo la enseñanza, sino que tiene un objetivo: transformación y avanzar el plan de Dios. Pablo explica aquí, en este versículo, el uso legítimo de la ley según el glorioso evangelio de Dios bendito. Me encanta porque si tú estás leyendo, y déjame decirte, si estás batallando con uno de estos pecados, no termina en el 10. Sigue el 11. Y el 11 es luz, es perdón. Pablo quiere que cuando llegues a la coma de sana doctrina, en versículo 10, caigas hincado ante el glorioso evangelio de Cristo y entiendas tu incapacidad de salvarte, y entiendas que no son tus obras, y entiendas que por más bueno que te veas, no depende de ti, sino del glorioso evangelio de Jesucristo, el cual fue dado a Pablo para que diera la receta a la iglesia de Éfeso. Querido hermano, la ley cumple una función pedagógica. La ley expone y desenmascara la rebelión de nuestro corazón. La ley cumple esta función. La lista de Pablo no es arbitraria. La lista es parte de los 10 mandamientos, mostrando lo malo que es nuestro corazón. El versículo 11 es hermoso, porque la ley en sí misma solo puede condenarte, pero en conexión con el evangelio cumple su propósito. ¿Cuál es? Llevarnos a Cristo. La ley en conexión con el evangelio te llevará a Cristo, a depender de Él. Querido hermano, en la teología reformada este pasaje ilustra el uso de la ley en 3 elementos: refrenar el pecado, revelar la necesidad de Cristo y guiar al creyente, como ya lo vimos. Los falsos maestros de Éfeso usaban la ley para alimentar discusiones y para alimentar su orgullo. Pablo coloca en su lugar correcto, diciendo que la gracia es el fin. El evangelio no anula la ley, sino que Cristo cumple la ley.
Eso eleva la función a que la ley te lleva a mostrarte que sí hay perdón y que sí hay una vida nueva y sí hay esperanza, pero no está en la ley, está en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí hay esperanza para los fornicarios, hay esperanza para los secuestradores, para los irreverentes, para los profanos, para los homosexuales, pero la esperanza no está en tus obras, está en Cristo Jesús y tu sometimiento a su obediencia. Querido hermano, la verdadera esperanza para la iglesia de Éfeso no está en Timoteo, no está en Pablo, no está en lineamientos, está en el evangelio que transformará a la iglesia de Éfeso. Y esa es la misma esperanza que Gracia y Verdad necesita. Y que toda iglesia en Costa Rica y el mundo necesita. Cristo Jesús. Toda iglesia en todo lugar, en todo tiempo, no se basa en la especulación, ni en el legalismo, ni en la falsa espiritualidad, sino en el mensaje de Cristo crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, mostrando el poder para transformar nuestros corazones muertos en delitos y pecados. Si Jesús resucitó, tiene el poder para transformarnos. Desde el saludo, Pablo denuncia las doctrinas extrañas hasta el final de esta sección. Pablo va preparando a Timoteo y preparándonos a nosotros para entender que el centro de la vida cristiana es el evangelio. Y todo lo que salga del evangelio es la sana doctrina, la medicina. Querido hermano, en Gracia y Verdad, no se trata de acumular conocimiento vacío ni de imponer cargas a otros que nosotros no podemos llenar. Se trata de un mensaje que trae gracia, misericordia y unidad a la iglesia. Un mensaje que purifica el corazón por su poder, que limpia la conciencia y que da una fe sincera. Eso es el evangelio. El evangelio glorioso es porque nos muestra que lo que la ley no podía lograr, Cristo lo logró. No solo condena al pecador, sino que el evangelio lo levanta, lo transforma y lo une a Jesús. La tarea de Timoteo es la misma de nosotros hoy. La tarea de Timoteo es la misma nuestra. Tengas aspiraciones en servicio o liderazgo o no, todos tenemos la misma tarea: guardar la sana doctrina. ¿Cómo se ve? En amor genuino a quienes servimos. La tarea de Timoteo es la misma hoy: guardar el evangelio, proclamarlo con claridad y vivirlo en amor con el prójimo. Porque ahí está la única esperanza para el mundo, que la iglesia viva el evangelio. Al final, querido hermano, Pablo nos ha querido mostrar en esta primera sección que la verdadera medicina es el evangelio. No busques otra. Las doctrinas extrañas dividen, las especulaciones enferman, el mal uso de la ley condena, pero la sana enseñanza, el evangelio, transforma, cambia y produce amor. Esa es la receta. No la cambies. Todos sufrimos de la misma enfermedad, el pecado. No la cambies. Esa es la receta que Dios mismo nos ha dado. Y apartarnos de la receta que Él nos dio es mortal. Pablo sabía. Y me encanta la sección que vamos a ver el otro domingo. Porque Pablo lo sabía. Pablo no escribe como un médico que nunca se enferma. Pablo no escribe como un médico teórico o como alguien teórico que sabe lo que es correcto, pero nunca lo ha vivido. Nunca ha sido humilde, nunca se ha sometido a otros, nunca ha sido una persona. Entiende porque él lo ha vivido. Él mismo estuvo enfermo. Él mismo probó otra medicina. Él probó medicinas equivocadas como el orgullo.
Él probó el legalismo, él probó la violencia y él estuvo a punto de morir a menos que Cristo viniera y lo viera a él frente a frente y cayera ciego. Wow. Él no es teórico, él habla porque él mismo estuvo muerto y ahora vive. Él mismo experimentó la medicina verdadera. El evangelio lo alcanzó, el evangelio lo levantó, el evangelio lo transformó y ahora él es testigo fiel de la gracia de Dios. Ese es el que escribe la medicina, el que estuvo muerto y la tomó. Wow. Querido hermano, la mejor evidencia del poder del evangelio no está en cuanto conozco, sino en cuanto he sido transformado. Esa es la verdadera evidencia del evangelio. Hermanos, cuando estamos enfermos y vemos a alguien que algo le funcionó, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? Esa medicina. No, es que tengo algo aquí que puede ayudar para el cáncer. Uy, yo quiero probarlo. La hermana de Nela le dieron un tratamiento experimental. Está en una etapa difícil, bastante avanzada. Y dice, quiero probar el tratamiento. ¿Qué está esperando? Que funcione. Querido hermano, cuando vemos a alguien que el tratamiento le funcionó, eso tiene poder. Eso es lo que hace el evangelio. Y eso es lo que va a hacer Pablo ahora. En la siguiente sección, Pablo dice, yo soy la prueba testimonial de que Él salva pecadores y su gracia es mayor que mi pecado. Pablo es la evidencia viviente del poder de la gracia. Él probó la gracia y da testimonio de esa medicina que salva y transforma. Es por eso que el próximo domingo tendremos el sermón titulado El poder de la gracia. Pongámonos de pie para orar.